Buenos días, vamos a empezar la exposición de la guía de trabajo número 4, factorización. Entonces nos dice que en la era escolar los estudiantes tuvimos que explorar la descomposición en factores primos, es decir, expresa un número compuesto como producto de números primos. 20 es igual a 2 por 2 por 5. Los números primos, al tener únicamente dos divisores, no se pueden descomponer como producto de otros factores primos, lo cual sí es posible cuando el número es compuesto. La descomposición de factores primos trasciende al campo algebraico en las expresiones algebraicas. Este proceso en adelante será considerado como factorización. Entonces, factorizar es descomponer una expresión algebraica como producto de factores que no se pueden descomponer más, es decir, factores irreducibles, los cuales serían el paralelo en los números primos en aritmética. Entonces, por ejemplo, aquí nos dan el número 30. Entonces se descompone en otros números que sean irreducibles, los números primos. Entonces aquí dice que tenemos 2 por 3 por 5 nos va a dar 30. Tenemos esta expresión acá que nos dice x a la 2 más 5x más 4. Entonces también nos piden descomponerlo en dos factores irreducibles. Lo que hacemos es, cuando tenemos un x a la 2 más 5x más 4, cuando tenemos una expresión con ese x a la 2, lo que debemos hacer es separar las x. El primer signo va a ser el signo de la expresión y el segundo signo va a ser la multiplicación entre los dos signos. Y ahora decimos un número que multiplicado nos dé 4 y que sumado, porque tenemos un positivo y un positivo, nos dé 5. Por eso tenemos esta expresión. Entonces, existen diversas técnicas para factorizar expresiones algebraicas, pero en esta guía solo vamos a estudiar las más representativas. Podemos consultar tutoriales si queremos profundizar más en ellos. Entonces, tenemos el factor común. Dentro de una expresión algebraica, en cada término se identifican los valores que sean comunes, es decir, que se repitan. Entonces, por ejemplo, tenemos esta expresión aquí. Lo primero que tenemos que revisar es cuál es el factor común del coeficiente, de los coeficientes. ¿Por qué número puede dividir a cada uno de sus coeficientes? Entonces, nos damos cuenta que el factor común es 2. Entonces, por eso lo tenemos aquí, 2, 2 y 2. Ahora igual debemos hacer que este coeficiente nos dé el número inicial. Entonces por eso multiplicamos 2 por 9 para que nos dé 18 y 2 por 14 para que nos dé 28. Ahora tenemos que revisar, nos dice, el factor común de las variables es la común que tenga menor exponente. Entonces la variable x es el factor común. Y el menor exponente es 2 porque el menor exponente que está en el enunciado. Entonces, en todos los casos, y a la 2 y z, la variable w no es factor común, pues no está en todos los términos. Entonces, nos quedan 2x a la 2, y a la 2 por y, z, menos 2 por 9 para que nos dé el mismo 18, x a la 2, x1, y a la 2, z a la 1 y z a la 1, w, más 2 por 14, x a la 2, y a la 2 y z. Entonces tenemos que el factor común es 2x a la 2, y a la 2, z, por y, la primer y, 9x, z y w, más 14. Y nos queda resuelto. Ahora, diferencia de cuadrados. En este caso, en donde se factoriza la diferencia de dos monomios, cada uno de los cuales en general tiene raíz cuadrada exacta. Entonces se extrae la raíz cuadrada de cada término y se factoriza multiplicando la diferencia y suma de cada una de las raíces cuadradas. Entonces tenemos que a a la 2 menos b a la 2 es lo mismo que decir paréntesis a más b, paréntesis a menos b. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nos piden aquí factorizar 4x a la 6 menos 100y a la 8 con la técnica de diferencia de cuadrados. Entonces lo que hacemos es sacar raíz cuadrada de cada una de las dos expresiones. Entonces nos queda aquí 4x a la 6 nos queda como 2x a la 3 y 100
Y a la 8 nos queda como 10 y a la 4. Entonces nos queda, como nos dice la fórmula, una positiva y una negativa. Listo. Ahora, el trinomio. El trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Entonces, la factorización consiste en buscar dos números que multiplicados de c y sumados de b. Entonces, para hacer esto, lo que hacemos es expandir la x a la 2 raíz cuadrada, x a la 2 nos queda x. El primer signo de esos paréntesis es el signo de la expresión. El segundo signo de los paréntesis es el signo multiplicado por los signos. Es el resultado de la multiplicación de los signos de la expresión. Bueno, el signo del primer factor es esto es lo que acabamos de decir. Entonces tenemos que 7 por 2, 14 y 7 menos 2 nos da 5. ¿Por qué menos 2? Porque tenemos los dos signos contrarios, entonces se debe restar. Ahora, tenemos otro trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Entonces, en este procedimiento, dice, se reduce a un método que lo convierte en un trinomio. Entonces, lo que debemos hacer para solucionar este trinomio es el 7 que tenemos, el 7 no, el número que tenemos acompañando a la primer variable, lo vamos a pasar a dividir por toda la expresión. Entonces nos va a quedar que primero sobre 7. Luego tenemos el x a la, nos queda como nos queda el 7x a la 2 más 12x menos 4. Pero lo que hacemos es expandir ese 7x a la 2. Entonces nos queda 7x y 7. Los signos son iguales. El primer signo es el signo de la expresión y el segundo signo son los dos signos multiplicados. Ahora lo que hacemos es multiplicar ese número que está acompañando a la primera variable por el último número. Entonces, 7 por 4, 28. Entonces tenemos que buscar un número que multiplicado de 28 y restado, en este caso, porque tenemos más por menos, nos da menos, entonces debe restar, restado de 12. Nos encontramos que es el número 14 y 2. Cuando ya tenemos esto listo, le extraemos el factor común a la expresión. Entonces, como tenemos que 7x más 2, sacamos ese 7 de ese paréntesis y lo podemos cancelar con el denominador. Entonces nos queda paréntesis x más 2, cierra paréntesis, paréntesis 7x menos 2, cierra paréntesis. Y esa, y esa es la factorización de eso. Ahora, en la suma de cubos se emplea esta regla. Entonces dice que lo primero que se hace es sacar raíz cúbica para que nos dé las dos variables. Luego vamos a hacer la suma de las raíces cúbicas de ese resultado. Y luego vamos a hacer un binomio cuadrado perfecto. Un binomio cuadrado perfecto. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí 27a a la 6 más 64b 12. Sacamos raíz cuadrada, nos queda que la raíz cuadrada de 20, perdón, raíz cúbica. Nos queda que la raíz cúbica de 27a a la 6 es 3a a la 2 y la raíz cúbica de 64b 12 es 4b a la 4. Entonces, nos va a quedar paréntesis 3a a la 2 más el 4b por a, que es 3a a la 2 elevado al cuadrado, menos, porque eso nos dice la fórmula, a por b, más, eso nos dice la fórmula, b al cuadrado. Y así nos queda la expresión. Ahora vamos a tener la diferencia de cubos. Dice que se emplea la siguiente regla. Y a la 3 menos y a la 3. X a la 3 menos y a la 3. Debemos hacer la misma raíz cuadrada, pero lo que tenemos que tener presente y lo que cambia es que aquí en el primer paréntesis es un negativo y en el trinomio cuadrado van a ser positivos.
Ahora nos habla de racionalización. La racionalización, el racionalizar es un proceso algebraico que permite transformar expresiones racionales con raíces. El uso de productos notables y técnicas de factorización es importante en la racionalización. Entonces vamos a tener aquí unos ejemplos. Entonces nos dice que tenemos 4 sobre raíz de x y nos pide racionalizar. Entonces lo que se debe hacer es la raíz que tenemos, multiplicarla por numerador y por denominador. Hacer hay que multiplicarla. Entonces aquí, por ejemplo, nos queda 4 por raíz de x y abajo nos queda raíz de x a la 2 porque estamos multiplicando dos raíces. Entonces nos queda 4 raíz de x sobre x. Ahora tenemos esta otra expresión. Nos dice que para poder racionalizar debemos multiplicar por numerador y denominador, pero el inverso. Entonces aquí como tenemos raíz de x más raíz de x más raíz de 3, lo que debemos es multiplicarlo por raíz de x menos raíz de 3. Hacemos la multiplicación, aplicamos la propiedad distributiva, nos da el valor, el negativo que tenemos aquí. Estas las podemos cancelar porque nos quedan al cuadrado y nos queda menos raíz de x más raíz de 3 sobre x más 3. Bueno, ahora nos habla de las expresiones racionales. Uno de los usos de la factorización es permite simplificar y realizar operaciones entre expresiones fraccionarias, en donde aparecen involucrados los polinomios cuya simplificación requiere la factorización. Veamos la aritmética como. Entonces, en aritmética, se puede simplificar al máximo 60 sobre 90. Y para eso se hacen división entre números primos para transformar la fracción inicial y hacer un equivalente donde no haya más divisor común que 1. Entonces nos dice que 60 sobre 90 al final nos da 2 tercios. Debemos ser claros que solo se puede cancelar factores comunes. El error es cancelar sumandos o factores que hagan parte de los sumandos. Un par de falsas simplificaciones son 2x más xy sobre 3y. No se puede cancelar la y, porque la y no está solita, está acá igual multiplicando por el otro bando. Entonces, si queremos simplificar la siguiente expresión, empleando la factorización, descomponemos numerador y denominador y cancelamos los factores comunes, como se hace aquí.